al comité, creo haberte cumplido. Le presentó la reforma del 18 constitucional del 2005, le presentó la ley nacional, y a partir del 18 de junio, en automático, entraron los juicios orales para los adolescentes, con aplicación retroactiva en todo aquello que les pueda beneficiar, ¿sí? Principalmente en la etapa de la ejecución de penas, de sanciones. Y es así como nuestro sistema de justicia para adolescentes está trabajando actualmente. Igual a los menores de 12 no se les hace nada. Ahora sí, la ley nacional dice no se les hará nada. Entonces, si un menor de 12 comete un delito, no se les va a hacer absolutamente nada. Solamente los de 12 a 18. Y actualmente en nuestro país se está trabajando con esta ley nacional, que de igual forma esta ley nacional establece que deberán existir jueces federales y jueces estatales. A la fecha no existen los jueces federales, por lo cual todos los asuntos lo llevan los jueces estatales, en espera de que se creen los juzgados federales. Lógicamente esta ley es muy garantista, valga decirlo, muy garantista para los adolescentes, súper garantista, y sí exige una especialidad o mínimo una certificación en justicia para menores para poder intervenir en un proceso judicial de este tipo. Ahora sí, si ustedes llegan a un juzgado oral y se sientan, el juez le va a hacer dos preguntas. Una, ¿sabe usted de sistemas de juicios orales? Sí, porque llevé una maestría en juicios orales. Muy bien. ¿Y está usted especializado en certificado en justicia para adolescentes? No, por favor, retírese. No puede fungir aquí como defensor ni como ministerio público. Se retira y traemos a uno que sí sea especializado o que sí esté certificado en la materia. Ahora sí se pide y se exige eso en justicia para adolescentes. ¿Sí? Bueno, este tema es muy amplio. Es una certificación que dura 20 horas. A mí me dieron 50 minutos nomás, imagínense. ¿Sí? Entonces, es un panorama muy general, un trayecto de cómo fuimos evolucionando, que espero que de alguna manera les haya servido. Algunos de los que están aquí ya llevaron la certificación, me consta, entonces ya conocen todo esto. Los demás, pues a leer la ley y más adelante, si surge por allá con una certificación, tomarla, porque de otra manera no pueden intervenir en un procedimiento judicial aquí en México. Tienen que estar especializados o tienen que estar certificados. Y ahí sí, nada de que te quedas y no, hombre, no te vas, chiquito, sales de la audiencia. Bueno, yo de mi parte, pues agradezco sinceramente que me hayan escuchado en este tiempo, y nuevamente agradezco a los organizadores, al doctor, por haberme invitado y estar esta mañana tarde ya con ustedes. De veras les agradezco y espero que les haya quedado un poquito claro cómo está el sistema de justicia de adolescentes en nuestro país. Muchas gracias. Perdón. Mira una Los invito a que se queden porque inmediatamente seguirá otro expositor para no perder el tiempo que ya Buenas tardes. Presentar al doctor Norberto Fernández Jiménez. El doctor Norberto es originario de Colombia, es abogado por la Universidad Libre de Bogotá, Colombia, doctor por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, tiene un máster en criminología en la Universidad Fabra de Cataluña, ahora que está de moda. Es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Administrativo, es docente investigador, profesor, consultor e investigador, ha sido funcionario judicial. Y
bueno, esas son sus cartas credenciales muy resumidas. Estando en Monterrey, en un congreso de Derecho, estando platicando con la encargada de capacitación, la doctora Lourdes Ayaga, me comenta que ellos habían invitado al doctor Norberto para hacer capacitación en materia de juicio acusatorio. Se lo propuse al doctor Sotola Madrid, lo buscamos, lo invitamos. Colombia tiene ya un proceso más avanzado que lo que tenemos en México y le pedimos que no viniera a capacitarnos, sino a hablarnos como dice el tema de la crisis, el futuro y la implementación del sistema penal. Le paso el micrófono para que nos comparta y le agradezco haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, primero, yo porque va parte del protocolo, sí brindar un agradecimiento a la Universidad de Sonora, al Departamento de Posgrados, especialmente a Héctor, que hizo todo lo posible para que yo estuviera acá y aprovechara mi estadía en Monterrey y la poca distancia que existe entre Monterrey y Hermosillo para venir a compartir con ustedes algunas reflexiones de un tema que creo que es muy importante a nivel latinoamericano, por el cual nosotros ya hemos pasado bastante tiempo, que tiene que ver con los problemas y deficiencias que tiene un sistema de tendencia acusatoria y que, por lo que he visto o por lo que tuve oportunidad de ver en Monterrey, son características comunes que más o menos compartimos con el sistema americano. Una primera aclaración que yo creo que es importante hacer tiene que ver con la expectativa que genera el hecho de que venga una persona de Colombia a hablar del proceso penal, y una pregunta que siempre me hacen en escenarios internacionales es si voy a hablar de Pablo Escobar o no. Voy a hablar de Pablo Escobar. Pero después podemos dialogarme en un café cuando tengamos oportunidad en los entremeses de la conferencia. Y se lo digo porque no voy a hablar de él, porque aunque podría ser un caso representativo, lamentablemente en vigencia o cuando él estaba vivo no estaba vigente el sistema penal acusatorio. Había un sistema de tendencia inquisitiva del cual voy a partir la primera parte de la exposición, pero no va a ser el centro porque todo va a ser en qué consistió la reforma del sistema penal acusatorio colombiano. Bien, nuestro sistema penal acusatorio, que sigue siendo todavía reciente, prematuro, que tiene muchas falencias, comienza en el año 2004 gestionándose una reforma constitucional para poder implementar esta clase de sistema. Hasta antes del año 2004 solo teníamos un sistema inquisitivo que era regulado por una ley del año 2000 que era la ley 600, y ese era el sistema que veníamos ejerciendo para administrar justicia jurídico-procesal penal en el ámbito colombiano. A partir del año 2004 el legislador, directamente influenciado, y hay que decirlo sin ningún tapujo y sin ninguna otra forma de adornarlo, sin ninguna otra fachada, directamente influenciado por las presiones de Estados Unidos respecto al tema del narcotráfico, decidió implementar un sistema penal acusatorio. ¿Por qué les digo que directamente influenciado? Porque nosotros contamos con una cosa muy bonita, y estoy siendo totalmente sarcástico con esa palabra, que se llama el Plan Colombia. Y ese Plan Colombia es un sistema de ayuda económica que brinda Estados Unidos para la lucha contra las drogas, y el cual obviamente nos hace ciertos súbditos, por no decir esclavos, de las doctrinas que maneja Estados Unidos al respecto del procesamiento penal en materia de drogas. Estados Unidos entonces impone un sistema en el cual dice deben tener un sistema de corte acusatorio. Una de las fachadas que tiene el sistema penal acusatorio colombiano, y creo que es generalizado a nivel latinoamericano, es que es un sistema más garantista, más ágil, que de todas formas permite proteger de mejor manera los derechos de las personas que están siendo sometidas al proceso penal. Sin embargo, lo cierto es que para nuestro contexto, la implementación del sistema penal acusatorio está fuertemente irradiada para poder judicializar esta clase de delitos y para que estos delitos sean reprimidos de mejor manera, de manera más ágil. También para habilitar figuras como la extradición cuando Estados Unidos requiera la extradición de estas personas. Pero bien, más allá de esa crítica inicial que puede ser, que tiene mucho contenido de por qué implementamos un sistema penal acusatorio y toda la financiación que dio Estados Unidos para este efecto, porque en realidad, no sé si suena paradójico o no en el contexto mexicano y en los contextos latinoamericanos de los demás invitados a esta conferencia, Estados Unidos fue el que puso el dinero para que pudiéramos hacer las salas de audiencias que en realidad resultaron precarias. Y eso tiene que ver con uno de los primeros problemas que tuvimos en el sistema penal acusatorio. Fue un sistema penal totalmente improvisado.
en el cual no se hicieron los estudios suficientes económicos de cómo debemos tener nuestros palacios de justicia, cómo debemos implementar salas de audiencia. Es el momento en el que luego de 12 años del sistema penal acusatorio hasta ahora, cada juez tiene su sala de audiencias, pero antes tenían que compartir 4 jueces una sala de audiencias. Y me imagino que eso pasa también a nivel generalizado aquí. La carga de procesos penales es tantísima, es mucho el proceso penal que se debe surtir con base en la delincuencia que se comete en cada uno de nuestros países. Entonces lo que tenían que hacer los jueces era hacer fila para poder utilizar cada una de esas salas de audiencias a ver si tenían la oportunidad de hacer una audiencia o no. Hasta ahora tenemos salas de audiencias individuales. Se suma a eso también, en términos de infraestructura, en términos de administración de recursos, la insuficiencia que tienen los investigadores judiciales para llevar a cabo grandes casos. Lo mencionaban también aquí por la mañana, el primer conferencista, tiene que ver con esta idea que tenemos constante de que el derecho penal lo que termina haciendo es administrando la pobreza, ¿no? Entonces, los clientes del derecho penal son las personas más desfavorecidas y son los delitos también que parecieran más fáciles de judicializar. Delitos de captura en flagrancia, delitos pequeños, delitos menores, pero nosotros seguimos teniendo problemas todavía de judicialización de delitos de cuello blanco, de delitos de criminalidad organizada, en los cuales la investigación judicial es insuficiente para dar cabida o para permitir que se judicialicen de debida forma sus actos. Dentro de esos delitos, adicionalmente, uno encuentra que las personas con mayores recursos tienen una mejor defensa que las personas que no tienen suficiencia para poder contratar las capacidades profesionales óptimas de un abogado privado. Pero, afortunadamente, en el sistema colombiano, que es algo también que pude observar en Monterrey y que creo que es bastante resaltable, se trató de fortalecer en gran medida el sistema de defensoría pública. Y en la actualidad, en el sistema colombiano podríamos aventurarnos a decir que gran parte de los defensores públicos son los que de mejor manera administran el sistema acusatorio, a diferencia de lo que pasa con los defensores privados. Están mejor capacitados, tienen constante retroalimentación, hacen ejercicios de barra de abogados en los cuales ellos pueden comentar qué es lo que está pasando en cada uno de los procesos, piden capacitaciones constantes para poder ver nuevos temas del sistema penal acusatorio, lo que ha hecho que el sistema de defensoría pública se haya fortalecido en gran medida en Colombia. Sin embargo, algo que también encontré y que me comentaron en Monterrey, la carga de los defensores públicos es totalmente excesiva. Tienen muchos casos, no tienen la posibilidad de prepararlos con suficiencia, y adicionalmente a eso se suma que el hecho de que un defensor tenga varios casos puede cruzarse en algunas oportunidades con las otras audiencias que tienen en determinado proceso y hacen que incumplan a la primera fecha o a la segunda fecha de audiencia para la cual fueron convocados. ¿Eso que lleva? A que en Colombia, lo dicen además sin vergüenza los jueces y los fiscales, el sistema pasó de ser un sistema acusatorio a ser un sistema aplazatorio, en el cual la fijación de todas las audiencias pareciera que no se cumple. También se suma a esto, no quiero decir que sea la cultura latinoamericana, sino fuertemente la cultura colombiana, de que somos incumplidos e impuntuales. Entonces tenemos audiencias que se fijan para las 8 de la mañana y el que llega a las 8 se le ríen porque están bobito viniendo acá temprano a la audiencia cuando sabe que la audiencia va a empezar a las 8:15 o a las 8:20. Bueno, ya me había pasado, me he mirado así como tan cándido, ¿no? Tan pendejo, que es un término que compartimos mexicanos y colombianos. Es que hace aquí a las 8 de la mañana. Y eso también lleva a que entonces toda la agenda se tergiverse y toda la agenda se vea trastocada y que no se puedan llevar a cabo las audiencias de manera efectiva. Bien, entonces, implementamos el sistema penal acusatorio bajo una dinámica supuestamente más garantista, en la cual tenía que primar, lo decía aquí la magistrada en la intervención de la mañana, la dignidad humana, efectivamente, pero la dignidad humana, y como primacía de esa dignidad humana, algo que debía estar más o menos limitado de manera excepcional debía haber detenciones preventivas, y supuestamente así estaba inspirado el sistema penal acusatorio colombiano. Voy a hablar mucho más de eso a continuación, pero para anticiparles, aproximadamente del total o del universo de detenciones preventivas que solicita la Fiscalía, que es bastante, se decretan más de un 70% de detenciones preventivas por parte de los jueces de control, que ustedes llaman aquí, que nosotros llamamos jueces de control de garantías. Se decreta un gran porcentaje de detenciones preventivas. Adicionalmente de eso, claro, está directamente vinculada la detención preventiva y la condena, que en definitiva se da en el sistema penal acusatorio, a un hacinamiento carcelario fuerte. Y ese es otro de los problemas grandes que tenemos en el sistema penal acusatorio colombiano, que nuestro hacinamiento
en un sistema que supuestamente era menos garantista que el inquisitivo, que tenía un porcentaje de hacinamiento del 20%, se elevó a un 57% en la actualidad. Entonces tenemos cárceles muy hacinadas, con problemáticas de derechos humanos. Ha habido varios diagnósticos por parte de nuestra Corte Constitucional en ese sentido, diciendo que hay violación de garantías fundamentales. Sin embargo, nuestra Corte Constitucional ha sido temerosa, por no decir que cobarde, en cuanto a las medidas que se deben adoptar para la figura del hacinamiento carcelario, como por ejemplo jurisprudencias de algunas partes de algunos países centroamericanos, o un caso muy conocido en Estados Unidos que es Roe versus Manhattan, tal vez es Roe versus Boston, en el cual se decreta un escarcelamiento masivo porque las personas no pueden estar privadas de la libertad en esas situaciones. Entonces, he descrito hasta ahora problemas que tienen que ver con la implementación política del sistema penal acusatorio, efectos perversos que tiene respecto de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario, pero todo esto además está directamente vinculado a lo que conocemos como sistema premial o sistema de justicia premial que pone en marcha el sistema penal acusatorio, que a mí me parece además, siguiendo con esos comentarios críticos que he mencionado, que es un sistema perverso y malsano, en el cual se obligan en algunas oportunidades a que la persona acepte cargos aun cuando no es responsable, por el efecto directo de que va a ser detenido preventivamente. La detención preventiva no es excepcional como se nos prometía, sino que todos van a estar en la cárcel, y estando en la cárcel la persona se ve de cierta manera motivada para salir lo más pronto posible, incluso aceptando cargos cuando la persona no es responsable. Ese es el sistema perverso del plea bargaining, ¿no? Todo el sistema de aceptación de cargos, de preacuerdos, que no necesariamente es una administración de justicia eficaz y adecuada como se promete con la implementación de los sistemas penales de tendencia acusatoria. En Colombia, ¿qué posibilidades? Además tenemos unos estigmas grandes respecto de algunas personas que son judicializadas en el proceso. Les dije que no les iba a hablar de Pablo Escobar, pero les voy a hablar de algunos casos que yo he tenido oportunidad de litigar, de llevar como defensor, aun cuando por la presentación que hizo Héctor podrán deducir que yo soy más un académico que un litigante o un defensor, pero en ocasiones me gusta, y creo que es útil además para la dinámica que uno tiene con los estudiantes, tener en cuenta cómo funciona la práctica de los juzgados. Y como al inicio de mi carrera profesional fui funcionario judicial, todavía me gusta seguirme metiendo por allá a pelear un tiempo con los jueces y con los fiscales a ver cómo funciona esto. Y un caso muy interesante para ejemplificar todo lo que les estoy contando es de un sujeto que defendía hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Este sujeto era de tez morena, era de color, había tenido un pleito después de haber salido de un antro, de una discoteca en el centro de Bogotá. Había tenido un pleito con una persona de tez blanca y parece que ha sido consecuencia de actos de racismo, que la persona de tez blanca le había dicho negro o algo así, se había sentido ofendido este sujeto y habían tenido un altercado de puños. La defensa que tuvo el sujeto de tez blanca, que efectivamente perdió en la pelea física, fue denunciarlo a él por hurto y dijo que el sujeto de tez morena lo había hurtado. Llegó la policía, efectivamente capturó a este sujeto y empezó el proceso penal. Nos fuimos al proceso penal, aparentemente no había pruebas suficientes para demostrar el hurto o el robo que llaman ustedes aquí respecto de los elementos que estaba diciendo el sujeto de tez blanca que había perdido como consecuencia del acto que le hizo el sujeto de tez morena. Le impusieron medida de aseguramiento, estuvo en detención preventiva, empezamos a dialogar con el fiscal a ver qué posibilidades había de pedir una absolución, dijo que ninguna. Y entonces se le ofreció también la posibilidad de hacer un preacuerdo, porque fue lo que había decidido el sujeto de tez morena. Dijo, sí, busquemos un preacuerdo. Y el fiscal dijo, yo no voy a hacer un preacuerdo con ese señor. ¿Por qué? Le pregunté al señor fiscal. Y me dice, primero, es un sujeto negro, así literalmente, ¿no? Sin ningún tapujo, le dice, es un sujeto negro, viene de Cali. Cali es una de las ciudades que ustedes de pronto han escuchado ahora que está de moda Narcos en Netflix. Uno ve... Sí, bueno, y antes también, ¿no? Pero entonces, si por una parte está el cartel de Medellín, por la otra está el cartel de Cali, ¿no? Que es el Pacífico colombiano. Y entonces, y él me dijo eso, es una persona negra que viene de Cali, seguro es narcotraficante. Imagínense, no tenía nada que ver con el caso. Y ella lo estaba estigmatizando como narcotraficante y que por eso no iba a hacer ningún preacuerdo, que lo oportuno era que esta persona tuviera una pena de privativa de la libertad ejemplarizante, porque era una persona que podía estar atada a esa clase de circunstancias. Afortunadamente para los intereses de la defensa cambiaron de fiscal y la segunda fiscal estaba casada con un caleño de tez morena.
Y miren ahí es racional, ¿no? Se pierde toda la objetividad del proceso. Esta persona de tez morena, esta mujer que se había casado con el sujeto de tez morena, que era de Cali también, accedió a que efectivamente no había ninguna prueba en contra y terminan no condenando a esta persona porque la fiscal se sentía influenciada de alguna manera para ayudar. ¿Bien? Entonces, las paradojas, aun cuando creo que se administró justicia en debida forma, con base en lo que yo ingenuamente también creo que había ocurrido en el caso, en todo caso se pierde toda la objetividad del proceso. Sin embargo, yo no quiero hablar todo cosas malas del sistema penal acusatorio como pareciera que lo estoy haciendo hasta este momento. Creo que el sistema penal acusatorio tiene muchas ventajas. Dentro de esas ventajas está el control social que hacemos todos en una sala de audiencias, ¿no? Ese control social que habla Ferrajoli en Derecho y Razón, que si no hay contacto por parte de toda la ciudadanía en un proceso, pareciera que es más factible llegar a actos de corrupción. Pero los actos de corrupción se pueden dar tanto en un sistema inquisitivo como en un sistema acusatorio. El sistema inquisitivo estaba un poco más oculto, más secreto, en el despacho del juez, entrábamos y hablábamos con el juez y pasaba alguno de estos actos de corrupción que espero que quienes están haciendo su grado de abogado y también los que ejercen el ejercicio profesional de la abogacía no hagan esa clase de actividades, porque precisamente por eso estamos en este contexto académico, ¿no? Eso se lo dejamos a los que no saben derecho y no saben aplicar derecho penal. Pero entonces pasaban muchos actos de corrupción. ¿Cómo pasa ahora también? La corrupción en un país también similares a lo que pasa en el contexto mexicano y colombiano se ve fuertemente arraigada y más que todo la raíz vendría en la Policía Nacional. ¿Bien? Nosotros tenemos algo que se llama principio de oportunidad, que el equivalente para ustedes creo que es el criterio de oportunidad. ¿Sí se llama así, criterio de oportunidad? Y ese principio de oportunidad, lo chistoso que empezaron a decir con la implementación del sistema penal acusatorio es que no tenía ninguna aplicación judicial, porque el principio de oportunidad lo aplicaban los policías en el momento de la captura. ¿Ven? Entonces entenderán cuál es la analogía que estoy tratando de hacer con ese parangón entre el principio de oportunidad judicial y algo extrajudicial, inclusive corrupto y con ciertas falencias o con ciertos vicios de legalidad. Bien, entonces empecé a hacer una crítica sobre el sistema premial, cómo el sistema premial nos puede empujar o puede empujar a nuestros clientes, ojalá no nos toque a nosotros, puede empujar a una persona a la aceptación de cargos. Pero lo más chistoso que hicimos en el sistema colombiano es que implementamos el sistema de justicia premial y antes de que saliera esa ley, que es la ley 906 de 2004, nuestro Código de Procedimiento Penal, sacamos una ley antecedente que es la ley 890. Por la nomenclatura pueden ver que es muy seguida. Y en esa ley 890, para justificar el sistema premial, lo que hicimos fue aumentar todas las penas de manera generalizada. Entonces el legislador lo que dijo es, en el mínimo se aumentan todas las penas en la tercera parte y en el máximo se aumentan en la mitad. Después viene la ley 906, el Código de Procedimiento Penal, que sí permite el sistema de justicia premial, pero pues en definitiva no le dio nada, ¿no? Porque pues le aumentó todas las penas y después sí le permite el margen de negociación del sistema penal acusatorio. Eso adicionalmente tumbó todas las bases de la funcionalidad o la efectividad que tiene un sistema penal acusatorio para que pueda ser aplicado y para que sea ágil y celero como se pretendía hacer con el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque las personas no quieren aceptar cargos si tienen unas penas tan altas y se la juegan eventualmente a las falencias investigativas que se puedan dar dentro del proceso. Falencias investigativas que a mí el caso que más me gusta utilizar con los estudiantes es O.J. Simpson, ¿no? Cualquier cosita que uno pueda buscar, aun cuando la persona sea responsable, aun cuando por ejemplo pueda ser útil una aceptación de cargos, frente a la amenaza de penas altas, lo que hace es esperar a que termine el proceso. ¿Y todo eso qué hace? Colapsar un proceso que tiene una promesa de que el 90% de los casos se solucionan de manera previa, de manera alternativa y que no van a ser judicializados, que a juicio oral solo va un 10% menos. Eso me imagino que no se cumple aquí, en nuestro sistema nunca se ha cumplido. ¿Bien? Se suma a eso algo que tiene que ver también con la regulación de adolescentes que nos hablaba actualmente el profesor en la última ponencia. Sacamos una ley de adolescentes y como parte de esa ley de adolescentes incluimos una prohibición para que las personas que cometieran delitos sexuales, delitos contra la vida y delitos contra la integridad personal en contra de menores de edad no tienen derecho a ningún descuento punitivo. ¿Bien? No tienen derecho a nada, ni a hacer preacuerdos, ni a rebajas punitivas. Entonces, ese porcentaje, que en realidad es más o menos un 8% de toda la delincuencia colombiana, ese porcentaje nunca acepta cargos y sigue bloqueando y congestionando los sistemas del sistema judicial colombiano.
Pero también nos pareció muy poco eso, y después decidimos que delitos como el narcotráfico, que nos han afectado fuertemente, delitos como el terrorismo, que también tenía que ver más o menos con el contexto colombiano antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz recientemente firmado con una de las guerrillas más viejas de Latinoamérica, decidimos que esas personas tampoco podían tener descuentos punitivos. Entonces, como pueden ver, esa promesa de que nuestro sistema iba a ser muy eficaz, muy ágil, y de que íbamos a lograr condenas muy prontamente administrando justicia de manera eficaz, se incumplió desde un comienzo y no se pudo aplicar de debida manera todo este descuento punitivo. Y la última, que la implementamos en el año 2011, es que si la persona es capturada en flagrancia, ya no tiene el mismo descuento punitivo. Normalmente la primera oportunidad puede tener un descuento punitivo del 50%, pero si es capturada en flagrancia, solo le dejamos el 12.5%, es la única posibilidad que tiene. Y lo mismo dicen estos delincuentes, o bueno, digamos las personas, los clientes, por llamarlo así, del derecho penal, consideran que ese riesgo profesional que puede ser cometer delitos y eventualmente ir a la cárcel, porque para ellos ese criterio de disuasión que vemos en las clases de derecho penal, la prevención general negativa, eso no les importa nada, ¿no? Entonces ellos ven, hay un riesgo profesional, puedo estar en la cárcel, y con este 12.5% es tan poquito, que es lo que más captura el derecho colombiano, capturas en flagrancia, es tan poquito ese 12.5% que no aceptan cargos. Es decir, que nuestro sistema está aproximadamente en un nivel del 5% de aceptación de cargos frente a un 95% de juicios orales, lo que por supuesto tiene totalmente congestionado el sistema. Bien, les decía también que hay una problemática fuerte sobre toda la improvisación que se dio con el sistema penal acusatorio, no teníamos salas suficientes, pero a eso se suma que no teníamos preparados a nuestros jueces para que administraran un sistema penal acusatorio. En Monterrey me preguntaban cuál podría haber sido la solución para esto, y de pronto es una solución muy drástica, pero creo que es una solución que en realidad a largo plazo se debería dar, y es pensionar a todos nuestros jueces viejos. Pero digo viejos no por la edad, sino por el chip que trae de la ley 600, en nuestro caso la ley 600 o el sistema inquisitivo, que en realidad lo que ha hecho es bloquear toda la dinámica del sistema penal acusatorio. Y les voy a poner ejemplos claros en el sistema colombiano. Tenemos magistrados ya no tan honorables, ustedes dicen honorables a los magistrados o no. Nosotros cuando redactamos un memorial ponemos honorable magistrado los que son en la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, a mí me dicen que yo siempre que vengo a dar conferencias de Colombia empiezo a hablar más de Colombia y no sé si está bien, pero es para contarles qué ha pasado. Recientemente tenemos 9 magistrados en la más alta magistratura de Colombia y de esos 9, 3 están siendo investigados por actos de corrupción. ¿Ven? Que se supone que hasta allá no llega la corrupción, que llegan los jueces de inferior jerarquía, pero los magistrados no se ven permeados por esos actos de corrupción. Y dentro de esos magistrados, tenemos magistrados que han sido criados y habían sido educados con el sistema de tendencia inquisitivo, y lo que tratamos de hacer, por ejemplo, la primera jurisprudencia que salió 6 meses después de implementado el sistema penal acusatorio fue decir que incluso cuando estamos en un sistema acusatorio, ese es un sistema acusatorio a la colombiana, y como es un sistema acusatorio a la colombiana, podemos practicar pruebas de oficio por parte del juez de conocimiento. Imagínense, ¿no? O sea, la primera gran novedad de nuestro sistema es que, a diferencia de las doctrinas generales sobre el sistema penal acusatorio, nosotros podíamos decretar pruebas de oficio, el juez podía decretar pruebas de oficio. Afortunadamente, para las caras de asombro que entiendo que son obvias, a los 2 meses tal vez después, nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia y una Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, quieran o no los magistrados de la Corte Suprema, es como un ente superior frente a toda la legislación, frente a toda la jurisdicción, perdón. Y esa Corte Constitucional dijo que el pronunciamiento, es más o menos como una acción de amparo, como lo que tienen ustedes aquí, dijo que lo que pasaba en la Corte Suprema de Justicia, ese pronunciamiento no era válido y que no pueden haber pruebas de oficio para un juez de conocimiento. ¿Ven? Entonces ahí otra vez como que ganamos esa partida. Pero también tenemos algo que creo que no tienen ustedes, y es, en materia de víctimas, nosotros judicializamos la responsabilidad civil dentro del proceso penal, y así lo veníamos haciendo en el sistema inquisitivo. Había una primera parte en la cual se hacía todo el proceso penal, y adyacentemente paralelamente se llevaba también un proceso civil para la condena en perjuicios. No pudimos zafarnos de eso tampoco, y lo que hicimos dentro de nuestra legislación fue
que una vez se lleva todo el proceso penal, al final del proceso penal hay una oportunidad para hacer un incidente de reparación integral, que es como un pequeño juicio civil en el proceso penal, del cual además los jueces penales desconocen mucho, porque ellos son penalistas, ¿no? A propósito de la especialidad que estaba hablando el profesor en su ponencia, esa especialidad que deben tener los jueces, ellos no saben hacer cosas civiles, con excepción de algunos jueces de inferior jerarquía que nosotros denominamos promiscuos, y es que pueden llevar, si el término es, pueden llevar a confusos. ¿Ustedes tienen también esos jueces promiscuos? Mixtos, sí, mixtos suena mejor. Debemos evolucionar a mixtos. Miren que una cosa que a mí me pasó mucho en Monterrey, creo que todavía no lo he dicho porque estoy tratando de regularlo, pero nosotros utilizamos mucho el término para capturar a una persona, por ejemplo, la cogió. Y claro, yo estaba en mis conferencias en Monterrey y veía que todos se reían cuando yo decía, es que lo cogió. Y no sé qué, nosotros no lo utilizamos en ese sentido, pero somos más ingenuos. Pero bueno, es decir, entonces, respecto al proceso penal y lo que pasó con la administración de los jueces que venían con esa vieja tradición, con esa cultura del sistema inquisitivo, sentimos en muchas oportunidades que ha sido grande la resistencia a llevar esa clase de procedimiento, un procedimiento oral que necesita además muchas características o muchas cualidades histriónicas por parte del abogado. El juez, lo que nosotros teníamos en el sistema inquisitivo era un juez encerrado en su despacho, los empleados encargados del despacho eran los que tomaban la audiencia, no había ninguna inmediación de prueba, y el juez después lo que hacía era leer los documentos para ver si fallaba favorablemente o desfavorablemente a los intereses del procesado. Pasamos de eso y claro, todos los jueces se asustaron de la cantidad de trabajo de tener que estar sentado en un altar, en un estrado judicial, ¿cierto? En un estrado judicial, vivenciando todo y exponiéndose inclusive respecto de sus conocimientos, ¿no? Porque en algunos juzgados lo que pasaba es que el que sabía mucho era el secretario o el empleado del juez y el juez simplemente se dedicaba a firmar. Eso es lo que nosotros llamamos en Colombia como funciones notariales, ¿no? El notario que llega y firma la sentencia. Y pasaba mucho eso. Y entonces estos jueces siempre fueron reacios a la aplicación del sistema penal acusatorio, porque era también una exposición pública. Y entonces siguieron las modificaciones para que el sistema penal acusatorio, para obstaculizar o para atropellar el sistema penal acusatorio. Sacamos entonces en el año 2010 una ley que se denomina Ley 1395, que lo que hace es que ya las apelaciones no se hacen verbalmente en la audiencia, sino que se puede pasar un documento escrito y volvemos otra vez al sistema inquisitivo, ¿no? Uno pasa la sustentación de la apelación y los magistrados ya no tienen necesidad de oír en audiencia a los involucrados, a las partes, sino que leen el documento. Pero se suma a eso de que por nuestra improvisación tenemos malos sistemas de audio y de video en las audiencias. Entonces, en muchas audiencias colombianas tenemos solo sistema de audio y no sistema de video. Y entonces, claro, llega la apelación, se toma una declaración y la declaración entonces el magistrado después cuando está escuchando, cuando va a decidir sobre la apelación, se limita a escuchar el audio. Sin embargo, hay unas cosas básicas que uno habla en clase de grado sobre apreciación del testimonio que también tiene que ver con la conducta del testigo, ¿cierto? Un testigo nervioso, un testigo que está sudoroso, un testigo que eventualmente puede estar diciendo mentiras. Esas son cosas que son necesarias valorar a través de la vista por parte de los funcionarios judiciales, que con un audio queda totalmente insuficiente y que no se puede llevar a cabo. ¿Ven? Entonces, problemas iniciales que uno podría diagnosticar en el sistema acusatorio: improvisación, teníamos malos medios técnicos, se ha mejorado un poco, policía judicial, los policías judiciales no estaban preparados para iniciar todo el procedimiento actual en el sistema penal acusatorio, ni tenían conocimiento tampoco cómo podía regularse y cómo podía respetarse todo este tema de cadena de custodia. Y esa cadena de custodia es muy importante para efectos del sistema penal acusatorio. Entonces lo que teníamos eran muchos procesos abiertos, procedimientos de policía judicial constantes para poder documentar toda la investigación, pero que al final del proceso se caían. Cuando no se caían era porque el abogado defensor era malo y no buscaba la forma de quebrar la cadena de custodia. Pero un buen abogado defensor, y especialmente lo que les decía los abogados de la Defensoría del Pueblo, casi siempre lograban cortar ese cablecito para poder demostrar que efectivamente se había equivocado la fiscalía. Y aquí viene otro problema también del sistema acusatorio, que está directamente influenciado por nuestra falta de cambio de chip con el sistema inquisitivo. Nuestros jueces
veían que la fiscalía se equivocaba y lo que trataba de hacer el juez no era ser imparcial, sino de corregir más o menos el caminado de la fiscalía y darle oportunidades para condena. No sé si pasa aquí, pero los jueces penales se les podría cambiar fácilmente el nombre a jueces de condena, porque parece que una absolución está totalmente vedado, que no hace parte de ese procedimiento que debe llevar a cabo. Aun cuando tenemos jurisprudencias muy bonitas que dicen que el juez también administra justicia cuando adopta una decisión absolutoria, pero pareciera que no, y el porcentaje de absoluciones, que es más o menos generalizado en el contexto latinoamericano, es un porcentaje que no supera el 10% de toda la carga procesal. Bien, entonces tenemos policía judicial insuficiente. Les decía que aproximadamente para 2 fiscales había solo un funcionario judicial, es decir, cada fiscal tenía medio policía judicial para hacer investigaciones, y ese medio policía judicial tenía que ir a las audiencias también para darle legalidad a los elementos materiales probatorios que habían sido recaudados. No vivían tampoco por insuficiencia de tiempo, por exceso de carga laboral, y se empiezan a caer los procesos de ahí en adelante también por la cantidad de funciones judiciales que les fueron asignados. Adicionalmente a esto, tenemos 2 grandes problemas, y es la introducción de un juez de control de garantías y el criterio de oportunidad o el principio de oportunidad para nosotros. Primero, el juez de control de garantías no hacía parte de nuestra cultura, no sabíamos cómo funcionaba esa clase de juez, y como no sabemos cómo funcionaba esa clase de juez, estaba muy diversa, muy disipada, muy nebulosa la competencia que podía ejercer ese juez de control de garantías respecto de cada uno de los casos. Y eso generó muchas ilegalidades y muchos procedimientos que fueron declarados nulos con posterioridad a que se surtía todo el proceso. El criterio de que el proceso iba a ser muy eficaz, muy ágil y con mucha celeridad empezó a funcionar bastante bien, y teníamos procesos con los cuales normalmente nos demorábamos unos 8 años o 9 años con decisión definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia en lo que nosotros llamamos casación, que hace parte también de uno de los componentes de ustedes del recurso de amparo. Teníamos casos que se demoraron 9 años y que empezaron a judicializarse en 2 o 3 años. Y uno decía, bueno, está funcionando el sistema penal acusatorio. Parece